comenzamos con este concepto de criterios de evaluación, que les quiero decir lo siguiente, en realidad, tanto la noción de criterios como la noción de retroalimentación, para nosotros, por lo menos los pedagogos, no son nociones novedosas. Para aquellos profes que ya tienen como cierto recorrido y además alguna formación didáctica tampoco van a ser novedosas, pero sí me parece que es importante insistir sobre esto porque son dos cuestiones, así como el buen diseño de los instrumentos, la corrección y la retroalimentación, son dos cuestiones sobre las que tenemos que seguir pensando porque la verdad es que son sumamente importantes. ¿Qué es este tema de los criterios de evaluación? Acá les dejé una definición de Anijovic y colegas. Van a ver que hay bastantes definiciones de Anijovic porque es una autora argentina, una didacta que está trabajando muchísimo estos temas de evaluación. Este tema de los criterios se refiere a las pautas, las reglas, las características que utilizamos para juzgar la calidad del desempeño de nuestros estudiantes. Es decir, frente a determinada producción o frente a determinado trabajo que nuestros estudiantes nos hacen llegar, ¿qué cosas yo voy a estar mirando, ¿sí?, para poder corregir? En ese sentido, dos cuestiones. Por un lado, desde ya que todos los docentes cuando corregimos tenemos criterios de evaluación. Lo que sucede es que generalmente los tenemos implícitos. No nos damos cuenta de qué es concretamente, qué es lo que estamos mirando. ¿Saben qué? Esto sucede mucho cuando, por ejemplo, un estudiante me pregunta, vamos a suponer, que la calificación que yo le otorgué fue un 8, entonces me dice, bueno, pero ¿por qué es un 8 y no un 10? Y uno tiene la tendencia a responder, bueno, mira, ¿sabes qué? Porque te faltó un poquito. Y sí, evidentemente le faltó un poquito, porque si no le habría puesto el 10. Pero ese poquito, ¿qué fue? ¿Qué es? Y ahí es donde entra en juego este concepto de criterio de evaluación. En tanto y en cuanto yo pueda tener más explicitados mis criterios, mejor respuesta puedo dar a por qué fui corrigiendo y fui evaluando de la manera en que lo hice. Entonces ahí lo que dice es, tenemos que tratar de que estos criterios que yo los tengo implícitos, poder explicitarlos, poder sistematizarlos. Y esto que resulta tan fácil, les quiero contar que en la realidad no lo es tanto. Por eso ahí coloqué la palabrita tensiones, porque pueden surgir tensiones, por ejemplo, si yo estoy trabajando al interior de un equipo de cátedra, en el momento en el que comenzamos a consensuar los criterios de evaluación, me puedo empezar a dar cuenta que pensaba que corregía de la misma forma o mirando los mismos rasgos que mi compañero o que mi compañera del lado, y la realidad es que estamos mirando cosas distintas. Esto puede generar ciertas tensiones que es normal que aparezcan. Les quiero decir que es común. Entonces, tenemos que estar advertidos porque uno a veces con las mejores intenciones dice, bueno, a partir de ahora voy a trabajar con los criterios de evaluación y los voy a explicitar. Sí, claro, pero esto no siempre va a ser un camino lineal y sencillo, sino que puede traer alguna complicación, pero desde ya les digo que vale completamente la pena avanzar en este aspecto. Y otra cuestión que les quiero decir, que me parece que puede servir, es diferenciar en nuestros criterios de evaluación cuáles son aquellos criterios que son de forma y cuáles son aquellos criterios que son de contenido, ¿sí? Es decir, quizás es un poquito más fácil cuando yo determino que vamos a estar mirando que la respuesta tenga determinada extensión, o que esté utilizando o no esté utilizando las normas APA, o que se responda a la totalidad de la consigna. Todas esas cosas son criterios de evaluación que tienen más que ver con la forma. Pero además de eso, yo también tengo que tratar de pensar en términos del contenido de la materia que yo estoy trabajando, qué es lo que voy a estar mirando, ¿sí? Tengamos en cuenta esta diferencia. Y en ese sentido, por ejemplo, estos son unos criterios de evaluación que utilizamos recientemente en la cátedra de didáctica en la que yo trabajo. Se los anotamos en el mismo instrumento, en el mismo parcial, a los estudiantes,
Pero si ustedes analizan, fíjense que en tanto y en cuanto eran los criterios que nosotros colocamos en el parcial en sí, son más de forma que de contenido, ¿sí? Porque les pedimos que se ajusten a las consignas, les pedimos que respeten la extensión sugerida, que quede claro cuándo están haciendo hablar al autor y cuándo están hablando ustedes, ¿sí? Eh, Después, posteriormente, utilizamos otros instrumentos para visibilizar criterios que tienen más que ver con el contenido, ¿sí? En ese sentido quiero compartir con ustedes una anécdota que uno de los ayudantes de mi equipo, lo que, lo que me decía a partir de esto es, yo me doy cuenta de que hasta ahora, hasta que empecé a trabajar con ustedes, venía evaluando los exámenes de mis estudiantes con una lógica más de show match. Si me gustó, si no me gustó, más o menos mucho más llevado por la subjetividad, porque claro, en el momento en el que uno, ciertamente cuando recibo el parcial o el examen en cuestión, tengo una percepción global de qué es lo que pasa, pero la verdad es que tengo que tratar, como venimos diciendo, de sistematizar mejor qué es lo que estoy mirando. Bien, a ver con qué avanzamos. Instrumentos de apoyo a la corrección. Hasta acá venimos bien, se viene entendiendo. ¿Avanzamos? Sí, perfecto, Daniela. Bueno, cualquier cosa, si aparece alguna pregunta que quieran compartir o que pueda ayudarnos a avanzar con la exposición, adelante. Muy bien, las vamos recuperando. Bueno, además de trabajar con los criterios, otra cuestión que nos puede servir y que con Laura y con Brenda Leal, esa cuestión también, me olvidé de mencionarla a Brenda, que también es coautora del documento de diseño de instrumentos con ítems de respuesta abierta. Otra cuestión que nosotros hablábamos era la de instrumentos de apoyo a la corrección, que se trata de instrumentos, como dice ahí, que permiten no solo la comunicación de los criterios de evaluación, sino que también son instrumentos analíticos que facilitan la tarea de corrección. Y acá decimos, en función del tiempo disponible y del tipo de examen, el equipo docente puede elaborar. Y ahora vamos a ver. Pero me parecía importante esta aclaración porque nosotros vamos a pensar 3 o 4 instrumentos de apoyo a la corrección, pero también depende del tipo de examen que estemos tomando y tenemos que decirlo, también depende del tiempo que tengamos disponible, porque como vamos a ver, algunos instrumentos son más costosos en su elaboración, me estoy refiriendo a esfuerzos y los tiempos que demandan, ¿no? Por ejemplo, un primer instrumento que puedo utilizar son las claves de corrección. Las claves de corrección en sí son una respuesta tipo. Lo que yo hago es definir cuáles son aquellos aspectos, por ejemplo, conceptuales, que tienen que aparecer cuando estoy estudiando, analizando determinada respuesta que diga un estudiante. Nosotros acá pusimos un ejemplo de una consigna típica más de didáctica 1 para los colegas pedagogos lo pueden interpretar, pero bueno, frente a determinada consigna de análisis, de identificación y de explicación, ¿qué queremos ver? Por ejemplo, debe estar por lo menos, fíjense, la clave de corrección me dice, debe estar los propósitos, el contenido, el rol docente, un punto para cada uno, ¿sí? Esto lo que a mí me permite es no prestar tanta atención, es decir, voy a estar prestando atención a si la respuesta está bien redactada, voy a estar prestando atención a si la respuesta es clara, etcétera, pero no tengo que olvidarme el tema del contenido. Entonces, en términos de contenido, tengo que ver estas cuestiones. Por ejemplo, frente a esta consigna. Avanzo un poquitito más. También puedo tener una lista de cotejo, que son listas en las cuales también lo podrían haber escuchado con el nombre en inglés de checklist, que lo que yo hago es explicitar cuáles son las dimensiones de la respuesta. También me puede servir mucho, ¿saben qué? Para pruebas de actuación, cuando yo le pido a mis estudiantes que realicen determinados desempeños y los voy observando. Entonces, por ejemplo, lo que hago es, listo los criterios o los aspectos a mirar y me voy fijando si aparecen o si no aparecen.
La lista de cotejo lo que me permite mirar es presencia o ausencia de un determinado rasgo. Fíjense, por ejemplo, ahí me dice, información relevante se identifica si el estudiante puede identificar información relevante en una situación dada, si puede identificar la información faltante, si puede elaborar un diagnóstico en base a estas informaciones, sí o no, ¿sí? Y ahí puedo continuar, esto es un fragmento nada más, puedo continuar agregando aspectos y esto a mí lo que me va a permitir es concentrarme en si estos aspectos aparecen. Ahora bien, esto lo puedo complejizar un poquitito más y en vez de una lista de cotejo, puedo tener una escala de valoración que, como ustedes van a ver ahora, son muy parecidas, pero justamente como su nombre lo indica, no se van a quedar con ausencia o presencia del rasgo, sino que además van a mirar niveles de calidad, ¿sí? Me va a permitir incorporar una escala para valorar los niveles de calidad en los cuales se manifiesta este aspecto o dimensión del desempeño, ¿sí? Ahí pusimos, por ejemplo, insuficiente, bueno o muy bueno. También puedo pensarlo en términos de la frecuencia con la que se manifiesta determinado aspecto. Por ejemplo, nunca, a veces o siempre. O también lo puedo pensar en términos de niveles, bajo, medio, alto. ¿Sí? Es el mismo instrumento de antes, pero con esta escala de valoración. Otra cosa que puedo hacer para complejizar un poco este tipo de instrumentos, si quiero, y ya me voy acercando al tema de la retroalimentación, es incorporarle una columnita al costado que diga evidencias. Entonces, no solo me fijo si, por ejemplo, el desempeño fue bueno en tal o cual aspecto, sino que además puedo anotar qué evidencias tengo yo o qué miré yo para decir que ese nivel de calidad fue bueno en determinado aspecto, ¿sí? O sea que le puedo agregar, y también si lo quiero complejizar un poquito más, por eso fíjense, una vez que yo comprendo cómo funciona el instrumento, lo que puedo hacer es, digo, darle cierta ductilidad para que en función de mis tiempos y en función de mis intereses pueda incorporar más información. Además de una columna de evidencias, también le podría incorporar, si quisiera, una columna de sugerencias. Entonces, tu desempeño acá fue bueno. Te sugiero que hagas tal cosa para mejorar esta capacidad de identificar la información faltante. Por ejemplo, ¿sí? ¿Se viene entendiendo hasta ahí? ¿Venimos bien? Avanzo un poquitito más. Entonces, tenemos la escala de valoración y voy con una más. La matriz de valoración o también rúbrica. Es un instrumento que nos resulta muy interesante, para algunos conocidos, para otros no, así que vamos a compartir acá con ustedes. La matriz de valoración o rúbrica es muy parecido a lo que veníamos viendo de la escala de valoración, pero le agrego descriptores. Miren, estos ejemplos les quiero contar que están tal cual en el documento nuestro, ¿sí? El documento escrito de diseño de exámenes con ítems de respuesta abierta. Fíjense, tenemos niveles de logro, por ejemplo acá, inicial, básico, avanzado o competente, y fíjense que en la columna de la izquierda están los aspectos y dimensiones que eran los mismos de antes, o sea, los mismos que teníamos acá, los tenemos también en esta rúbrica. Pero la diferencia es que les agregamos los descriptores, las celdas que me van diciendo qué tipo de evidencia me permite identificar un desempeño inicial, básico, avanzado o competente en determinado aspecto. Por ejemplo, tomemos el primero como para entender de qué se trata. El aspecto dice identificación de la información relevante en una situación, ¿no? Frente a una situación que yo le propongo a mi estudiante, si puede identificar la información relevante. Miren el inicial, ¿qué pasa? El nivel inicial sería si seleccionas datos de la situación que no tienen una relación directa con el problema. El nivel básico sería si identifica datos relacionados con una parte del problema, pero algunos datos están relacionados y otros no.
El avanzado identifica datos relacionados con el problema, pero omite algunos datos clave, y el competente identifica los datos que están relacionados con el problema. Entonces, en el momento de corregir, yo lo que puedo hacer es, voy pintando frente a determinada, o a determinado desempeño, o a determinado examen de un estudiante mío, voy pintando en qué nivel se encuentra eh, dentro de cada desempeño o de cada consigna. Les quiero decir algunas cositas más. Voy a mirar un poquito mi machete, a ver si me estoy olvidando de algo, pero les quiero decir eh, algunos consejos para la construcción de rúbricas. Un segundito. Estos son instrumentos que la verdad es que son muy interesantes. Sí es cierto que pueden ser costosos en su construcción, no son fáciles de construir. Digo, quizás uno al verlo así todo ordenadito dice súper interesante y ya lo quiero implementar con mi materia o con mi cátedra, y esto puede traer alguna complicación porque lleva tiempo. En ese sentido, tengo que pensar, recuerden la recomendación del principio, tengo que tratar de mirar en función de lo que yo quiero evaluar, cuáles de estos instrumentos me conviene incorporar. Porque, por ejemplo, una rúbrica es ideal si hay un tipo de prueba que yo suelo tomar cuatrimestre por cuatrimestre. Por ejemplo, estoy pensando, no sé, dependiendo del área en la que uno trabaje, pero eh, si en una carrera de diseño yo suelo pedir que los estudiantes elaboren determinado producto, entonces vale la pena, porque los productos pueden ir cambiando la consigna, pero los productos siempre van a ser distintos, pero voy a estar mirando las mismas cosas. Entonces tiene su sentido que en el interior de la cátedra nos sentemos y digamos, bueno, armamos una buena rúbrica, y esta rúbrica ya nos va a servir para evaluar ese producto. Este cuatrimestre, el cuatrimestre que viene, lo puedo ir perfeccionando. Siempre les quiero decir también, estos son instrumentos que eh, nos permiten sistematizar nuestros criterios de evaluación, nos permiten darle estabilidad a nuestra tarea de corrección, en el sentido de que tanto individualmente yo como docente, como al interior de mi cátedra. Individualmente porque sistemáticamente puedo mirar los mismos aspectos en la producción de los distintos estudiantes. Y a nivel cátedra porque más allá de las pequeñas diferencias de subjetividad que pueden aparecer y que de hecho son deseables, todos miramos por lo menos los criterios básicos, estamos mirando todos lo mismo. En ese sentido tienen como ese valor que son súper importantes, pero por otro lado les quiero decir que también pueden aparecer eh, pequeñas dificultades, pequeños obstáculos, que cuando uno no sistematiza no aparecen, pero porque está todo oculto, en realidad. Eh, entonces, esto se los digo porque estoy pensando justamente lo que nos pasó a nosotros en mi cátedra, fue que elaboramos una rúbrica para corregir el primer parcial y para devolverlo posteriormente. Tenemos muchos estudiantes, así que teníamos que buscar una forma. Ahora vamos con modalidades de retroalimentación, pero teníamos que buscar una forma de hacer una devolución y que tenga más datos que solamente la calificación numérica, pero tampoco podíamos sentarnos uno por uno con los estudiantes. Entonces, elaboramos una rúbrica, pero tuvo algún que otro desperfecto técnico, lo cual también era un tema porque somos profesores de didáctica y no esperamos que nos sucediera, pero sucedió. Entonces estábamos con mi JTP el sábado a la tarde pensando cómo resolver esto de que aparecía algún que otro error en la rúbrica, pero es esperable justamente porque la rúbrica lo que nos pone de manifiesto es estas diferencias que tenemos en los criterios. A veces pasa que de repente Lucía estaba mirando tal aspecto y Paz en realidad estaba mirando otro y nos olvidamos de incorporar uno de los dos. Entonces, bueno, estas cosas pueden pasarnos. Consejos generales para el armado de rúbrica, les decía, bueno, establecer los niveles de desempeño, ahí tenemos inicial, básico, avanzado. También pueden ser, en términos de bueno, muy bueno, digo, podemos pensar cuáles son las categorías que vamos a utilizar. Después, una vez que definí mis categorías, lo que hago es,
defino cómo van a ser los niveles extremos. El mejor de todos, el nivel más alto, y el nivel más bajo. Y en ese sentido les quiero decir que el nivel más alto es el nivel más alto para el estudiante, no para el experto, ¿sí? Obviamente, depende del momento de la carrera universitaria en la cual uno se encuentre, desde ya que la exigencia no va a ser la misma para el estudiante ingresante en la carrera que para el estudiante que está por recibirse. Pero de todos modos, en ningún caso estamos hablando de un estudiante experto que se pueda homologar o al ayudante o incluso al titular de la cátedra. Entonces, el nivel competente o el nivel más alto, como quieran denominarlo, siempre va a ser el nivel más alto de lo que pueda hacer el estudiante. Y después, otra recomendación es que el nivel básico, digo, en el momento, acá dice inicial y básico, pero si voy a poner, por ejemplo, no aprobado y aceptable, el aceptable es aceptable, si no es que hace todo mal y lo miro con un poquitito de cariño. Si es aceptable, tiene que tener lo mínimo indispensable para que yo considere que es un nivel aceptable de desempeño, ¿sí? Pero bueno, insisto, primero defino los extremos y después defino los niveles intermedios. Y en el momento de elaborar los descriptores, tratar de que sean de la forma más clara, tratar de evitar conceptos vagos como mayormente o frecuentemente, porque ahí es como que dejo mucho lugar a la subjetividad que, insisto, no es que está mal, pero tengo que tratar de ser lo más claro posible. Y en ese sentido, de todos modos, una vez que mi rúbrica tiene un buen nivel de rigurosidad, de todos modos tener en cuenta, y esto nosotros lo decimos con Laura y con Brenda en el documento, de todos modos, pensemos en utilizarlo con cierta flexibilidad, en el sentido de que en el momento en que mi rúbrica me empieza a encorsetar totalmente, en vez de apoyarme en mi tarea de corrección, hay algo que no está funcionando del todo bien, ¿no? Porque, insisto, son instrumentos de apoyo a la corrección, no son instrumentos que están pensados para encorsetar totalmente mi tarea de devolución y de corrección. Bien, como para ir cerrando esta parte, a ver si me estoy olvidando, tengo acá la compu con el machete. No, estamos bien, por lo menos. Sistematizamos entonces estos instrumentos que estuvimos viendo: clave de corrección, lista de cotejo, escala de valoración o rúbrica. Fíjense que a medida que fui avanzando en la presentación, es un instrumento parecido al anterior, pero le agrega alguna dimensión más o algún rasgo más. Tanto en la clave como en la lista de cotejo, lo que vamos a tener es una definición de los aspectos que queremos evaluar y de si hay presencia o ausencia de ese rasgo. Eso está en todos, en realidad. Ahora bien, escala de valoración me agrega el hecho de que yo puedo tener niveles de logro, que antes en los anteriores no me permitía definir tanto si había niveles de logro. Y, perdón, por otro lado, la rúbrica, que es la más completa de estas propuestas, tiene, además de todo lo anterior, descriptores o indicadores, ¿sí?